¿Qué tal? ¿Cómo les va? Un gusto saludarlos en la UNAM Responde. Hoy lunes 8 de marzo, fecha en que se conmemora el Día Internacional de la Mujer. Y bueno, hoy y siempre resulta necesario hablar de todos los logros alcanzados, pero también de todo aquello que falta por construir. Desde este espacio universitario enviamos un reconocimiento a todas aquellas investigadoras, académicas, trabajadoras y universitarias que pues no se detienen día con día en medio de esta pandemia y también más allá de ella, pero por supuesto también un reconocimiento a todas aquellas mujeres que se enfrentan a muy distintas realidades más allá de este territorio universitario. Y bueno, con respecto a la Estrategia Nacional de Vacunación, pues sigue avanzando en ciudades como Guadalajara y Monterrey, así como en la Ciudad de México y en el Estado de México, para seguir protegiendo a un buen sector de la población. Este es un proceso que llevará su tiempo, no debemos olvidarlo, y bueno, es que hasta el momento a nuestro país han llegado alrededor de 4 millones de vacunas de las farmacéuticas de Pfizer, AstraZeneca, Sinovac y Sputnik V. Ojalá sigan llegando muchísimas más vacunas para proteger a un buen sector de la población y estar protegidos contra esta pandemia ocasionada por el virus del SARS-CoV-2 y la enfermedad de COVID-19. Y bueno, como todos los lunes, comenzamos con la voz del doctor Carlos Rosales, quien nos ayuda a entender distintas realidades, también con respecto, por ejemplo, a los cuidados que debemos tener en medio de esta crisis sanitaria. Y hoy en particular nos habla sobre algunas cifras que nos ayudan a entender el riesgo por el número de contagios y de decesos a causa de COVID-19. Buenas tardes, doctor. Gracias, Rosa. Muy buenas tardes. Nuestro público nos pregunta, ahora que el semáforo ha cambiado a naranja y muchos comercios se están abriendo, ¿significa que ya podemos regresar a la normalidad? Desafortunadamente no. Recordemos, el semáforo naranja significa que la ocupación hospitalaria ha disminuido. Pero como hemos visto, el número de casos nuevos en México aún no disminuye, aunque hay una tendencia en el resto del mundo a que haya menos casos de la COVID-19. En México, como todavía tenemos muy pocas vacunas, el riesgo de una tercera ola de infecciones es muy alto. La única forma de evitar que se vuelva a ver una ola de nuevas infecciones es que el ritmo de infección no aumente. Y para lograr esto, aunque haya comercios que se abran y podamos ir a más lugares, tenemos que seguir las recomendaciones de siempre. No se confíe. Hay que estar siempre cubriéndose la nariz y boca con la mascarilla en todos los lugares en los que estemos acompañados de otras personas. Más importante, hay que mantener una distancia, ¿sí?, de más de 1,5 metros con todas las personas siempre que sea posible. Y hay que estarse lavando las manos con frecuencia para que si uno se toca la cara no se infecte. Siguiendo todas estas recomendaciones, tendremos el control de la pandemia. No baje la guardia, aún no salimos del problema. Cooperemos todos para que estemos bien. Muchísimas gracias. Regresamos con Rosa al estudio de TV UNAM. Gracias, doctora. Así es, no debemos olvidar que seguimos en pandemia. Y bueno, nuestra entrevista de hoy está ligada con esta conmemoración internacional que nos obliga a reflexionar sobre los derechos de las mujeres y cómo se han transformado con la llegada de esta pandemia que ha sucedido al interior y al exterior de los hogares, al menos en nuestro país, y puede abordarse desde muy distintas perspectivas. Pero dejemos que nuestra invitada nos ayude a entender estos temas. Saludamos hoy a la doctora en Sociología, Joaquina Erviti Erice, quien es integrante del programa de investigación Violencias, Derechos y Salud, investigadora del Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias, el CRIM de nuestra universidad. Doctora, ¿cómo está? Un gusto saludarla aquí en este espacio universitario. Buenas tardes. Buenas tardes, Rosa. Doctora, pues hemos hablado de esta pandemia y de cómo ha impactado en temas sociales, de economía, por supuesto de política, de salud, pero hoy tenemos que enfocarnos en estos asuntos de género. ¿Cómo entenderlo desde esta perspectiva, doctora? Bueno, creo que el asunto de género, justamente mirando el tema de la pandemia, en tanto aborda y invade, digamos, como todos los ámbitos, no solo el ámbito de salud, el ámbito
del hogar, el ámbito económico, el ámbito político, el tema de género es clave para entender cómo la vivencia, la experiencia que se tiene y los costos que tiene esta pandemia son muy diferentes para, digamos, los hombres, las mujeres, los otros géneros, ¿no? Y mirando el tema de los grandes costos que está teniendo la pandemia en la mayoría de las mujeres, en el colectivo en general, pero también en los colectivos particulares, tanto en las mujeres que están trabajando en el hogar, que están ejerciendo el teletrabajo, porque muchas de ellas tienen que asumir actividades al interior del hogar que no las tenían, y especialmente cuando son madres, donde la mayoría de ellas asumen casi en su totalidad estas tareas extras de trabajar con los niños en actividades escolares o de realizar las otras actividades del hogar. Entonces, este grupo está viviendo digamos, estas cargas extras. Pero hay otros grupos que todavía tienen mayores costos en términos de que algunas tampoco tienen vivienda, porque hablamos de que se tienen que quedar en casa, que en casa muchas de ellas no tienen vivienda o están realizando trabajos en el exterior y su economía depende de ella, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con los grupos más desfavorecidos? En este caso, digamos, las grandes cargas que estábamos hablando de estos grupos, digamos, de mujeres trabajadoras, trabajadoras en el sentido de que tienen la posibilidad de trabajar en casa, estas son, digamos, como los grupos más favorecidos. Pero, ¿qué pasa con todas estas otras mujeres que tienen que salir a la calle o que no tienen incluso la posibilidad de que cuando son madres sus hijos puedan tener la posibilidad de continuar, porque muchas veces no tienen tampoco lo que serían las tecnologías de una computadora, de un teléfono, ¿no? Entonces, el tema de los derechos, en este caso de las mujeres, en tiempos de pandemia realmente es importantísimo, sobre todo porque ante cualquier crisis los derechos humanos de las mujeres siempre han ido en retroceso. Creo que este es el punto, doctora. Hablamos, o termino usted hablando justo de derechos humanos que se pueden modificar con situaciones como la que estamos viviendo, que es esta crisis sanitaria que pues ha cambiado considerablemente nuestra vida cotidiana, nuestra forma de vivir, de actuar, de relacionarnos. Y en este sentido me gustaría que nos ayudara a entender cuáles son justo un poquito esos derechos que están reconocidos, que ya se tenían, que se han perdido, y cuáles son aquellos que deben seguirse exigiendo porque, no se han cumplido ni en la vida cotidiana, a pesar de que estén, ahí anotados en algunos acuerdos internacionales o en reglamentos o en leyes nacionales. Bueno, yo creo que la lucha por los derechos nunca termina, y cuando incluso consideramos que tenemos algunos de los derechos de alguna manera ya alcanzados, que ya hemos logrado, digamos, como estas metas, creo que más allá de metas vamos a tener que plantearnos como la lucha continua por, digamos, por no arrebatarnos lo alcanzado, pero sobre todo también por seguir alcanzando lo que serían una sociedad más igualitaria en términos de género, en términos como de relaciones mucho más democráticas entre hombres, mujeres, otros géneros, entre todos, ¿no? Y eso de relaciones democráticas habla también como de responsabilidades asumidas de una manera más igualitaria. Cuestión que parece que muchas veces se olvida.
incluso dentro de los grupos más luchadores en términos del movimiento feminista, se requiere todo el tiempo estar, digamos, como reconstruyendo lo que serían como nuestros imaginarios impuestos, los mandatos impuestos que hacen que asumamos determinadas normativas que justamente naturalizan las desigualdades y sobre las que nosotros estamos. Pero en este caso me parece que hay algunos derechos que en esta época de pandemia son especialmente sensibles para que las mujeres, digamos, no les quitemos el empuje a luchar y obtener estos derechos entendidos, sobre todo no como derechos individuales, es decir, no como los derechos que en el momento en que son violados mis derechos individuales yo puedo acudir, sino más como estos derechos colectivos, ¿no? Derechos como grupo y por el que tenemos que seguir luchando, ¿no? Me parece. Eso es importante, doctora, porque a veces podríamos pensar que si ganamos un derecho se pierde otro, y de lo que se trata un poco es de ir acumulando y de ir aumentando todas estas posibilidades y todos estos beneficios. Doctora, por supuesto, el tema de los derechos y los derechos humanos no está agotado en este espacio, pero hay otros temas que parecen estar completamente ligados cuando hablamos de las mujeres, y me refiero a la violencia o a las violencias. Háblenos de este tema, por favor. Bueno, justamente ese es un tema que sí ha sido ya muy documentado, el tema de cómo las violencias de género, las violencias ejercidas contra las mujeres por parte de las parejas o incluso ahora, digamos, los ambientes de trabajo ya se han hecho en la casa, pero las mujeres siguen sufriendo, digamos, o lo que sería la violencia viviendo en el hogar, la violencia de sus parejas o al interior del hogar, o también la violencia digamos, como el acoso laboral no cesa muchas veces, aun cuando sigamos estando en el domicilio. Incluso lo que es el acoso también escolares son datos que han ido apareciendo, ¿no? Es decir, aun cuando tenemos la docencia por internet, resulta que las jóvenes, las estudiantes también siguen sufriendo de abusos. Es decir, el tema de las violencias no ha cesado y por el contrario parece que se ha intensificado. Pero creo que esta parte tiene que ver también mucho con cómo parece que ha ido creciendo este movimiento, digamos, antifeminista, este movimiento en contra de la ideología de género y que busca muchas veces desprestigiar estas demandas de las mujeres de sufrir violencia y acoso, y que de parte de estos movimientos justamente son presentados buscando el objetivo de presentarse ellos como las víctimas digamos, de este colectivo de mujeres, de estas demandas, ¿no? Me parece que ahí es un punto también que tenemos que poner la atención en seguir explorando estas cuestiones, ¿no? Y también considerar todas aquellas violencias que no son reconocidas como tal, que siguen siendo un tema, por supuesto, importante, más cuando lo relacionamos con temas de ideologías, de costumbres, en un país como el nuestro, donde, vamos, la falta de información es evidente. Y de esto me llevo a preguntarle con respecto a la importancia del derecho a decidir, de las libertades, de tener las posibilidades de elegir lo que queremos hacer con respecto no solamente con lo que sucede en toda nuestra salud reproductiva y sexual, sino en cuanto a la vida cotidiana. ¿Cómo lograr que esto sea un punto de partida para todas las mujeres en nuestro país?
Yo creo que el tema del derecho a decidir es importantísimo. El derecho a decidir, en efecto, en términos reproductivos, de cuántos hijos tener, es un derecho básico. Pero también el derecho a decidir cuándo tenerlos, cómo tenerlos, el tema de tomar las decisiones, de cuándo embarazarnos, de las decisiones a lo largo de nuestro embarazo, las decisiones en el proceso de atención de parto, deben de ser respetadas nuestras decisiones. Tenemos el derecho a decidir ahí, pero también tenemos el derecho a decidir, por ejemplo, si queremos ser madres o no ser madres. Pero muchas veces tenemos que estar alertas también porque, digamos, este término de el derecho a decidir, si no somos críticas con la lectura de este derecho, o sobre todo si no vamos deconstruyendo muchos de estos imaginarios, este derecho a decidir muchas veces nos aplasta, digamos, en términos de que yo decido ser madre y yo decido ser madre, pero si decido ser madre en términos de este mandato, de este imaginario de que la madre debe de ser abnegada y darlo todo por el hijo y yo soy la responsable de los cuidados, resulta que estoy decidiendo desde, digamos, desde estas normas del sistema patriarcal que me oprimen, ¿no? Entonces hay que estar muy alerta en cómo entender este derecho a decidir y en cómo, digamos, cómo formarnos para estar muy alertas qué y cómo decidir y realmente desde dónde decidimos, desde dónde soy libre yo para decidir, cómo me construyo yo en libertad. Desde dónde y los impactos que tiene no solamente en nuestro beneficio ya a nivel de nuestra familia, sino como ya lo decía, a través o a partir de estos derechos colectivos. Para ligarlo con la siguiente pregunta, doctora, que tiene que ver con los impactos a nivel social, las repercusiones sociales, que tiene que ver, por ejemplo, con las polarizaciones, pero también con las uniones si no son leídos de forma correcta. ¿Cuáles son las repercusiones, doctora, de no entender o de sí entender los derechos y respetarlos a nivel social? Bueno, son muchas las repercusiones, ¿no? Pero sobre todo tenemos que hacer siempre, digamos, como análisis situados, es decir, de qué grupo estamos hablando, de qué colectivo estamos hablando, ¿no? Es diferente que veamos las consecuencias de las violaciones, de este derecho a decidir, por ejemplo, sobre mi cuerpo, no solo sobre mi cuerpo reproductivo, sino sobre, digamos, como sobre mi cuerpo sexual y sobre mi identidad sexual. Entonces, las condiciones y las consecuencias que va a tener la posibilidad para el ejercicio de este derecho o la violación de este derecho va a depender mucho como del grupo, del colectivo al que yo pertenezco. Porque sigue habiendo y seguimos viviendo una cuestión, digamos, de estigmas, de identidades estigmatizadas, tanto en términos de identidad sexual, de raza, digamos también de grupos de pobreza, ¿no? Creo que sigue habiendo cada vez mayor lo que sería una aporofobia, una fobia hacia los que tienen poco, hacia los pobres, ¿no? Entonces, esta pregunta, estas consecuencias, esta mirada, tiene que ver mucho de los diferentes colectivos. Y esa es la parte importante, es decir, no vernos como, digamos, como las mujeres, como un colectivo homogéneo,
Exactamente, sino pues ahí son muchas las justamente mujeres y muchas las necesidades de las mujeres, dependiendo las realidades. Doctora, nos queda menos de un minutito para terminar y me gustaría solamente preguntarle un poquito la importancia que tiene atender estas problemáticas que se vienen arrastrando y que quizás se han hecho más evidentes con la pandemia, porque es importante atenderlos para tener un mejor panorama a largo plazo. Bueno, sí, o sea, justamente con la pandemia, digamos, la pandemia lo que ha hecho es quitar velos a muchas cuestiones, pero justamente la pandemia lo que está haciendo es que haya también muchos movimientos que buscan el retroceso, el naturalizar estas desigualdades, y me parece que es una lucha importante en tanto. Esta es una cuestión, digamos, como de violencias estructurales, de violación estructural. Entonces, hay que trabajar mucho en términos de exigir en las políticas, unas políticas de igualdad muy claras y muy fortalecidas, y exigir también cada vez mucho más desde las calles. O sea, es algo que no tenemos que... Pero me parece que hay un trabajo muy intensivo el que hay que seguir haciendo también en términos de cómo lograr ir cambiando estos imaginarios que normalizan, naturalizan estas desigualdades y que subordinan a unos grupos sobre otros, ¿no? Exactamente. Entonces, son muchas las tareas y muchos los pendientes, doctora. Pero también muchas las acciones que se pueden ir tomando, como bien nos dice, desde al interior de las familias, en términos de educación, por supuesto en términos de políticas públicas, son muchas las actividades que se están haciendo a través de colectivas, no solo en México, sino en otras partes del mundo. Entonces, estemos atentos a todas estas labores. Importante reflexionar sobre este tema, como ya lo decíamos todos los días, pero hoy en particular que se conmemora el Día Internacional de la Mujer, considerando pues todas estas desigualdades y discriminaciones a las que se enfrentan día con día. Le agradezco mucho a la doctora en Sociología Joaquina Erviti Erice su tiempo para este espacio. La UNAM Responde. Ella es especialista en temas de género, salud reproductiva y derechos sexuales, investigadora del CRIM. Muchas gracias, doctora, y muy buenas tardes. Muchas gracias. Buenas tardes. Gracias, doctora. Pues sí, importante seguir hablando de estos temas, no solamente hoy, sino todos los días, esto con el objetivo de accionar desde muy distintas trincheras. Y bueno, tenemos más información aquí en la UNAM Responde. El lunes de Si leo no me encierro, vamos a ver cuáles son las opciones que nos preparó para esta tarde y para toda la semana. Anel, ¿cómo estás, Anel? Hola, gracias por darle clic a este espacio para la literatura y el fomento a la lectura. La revista Punto de Partida invita a creadoras y creadores menores de 35 años a participar en el número 227 con una temática muy interesante, que comparten las experiencias de la infancia y de la vejez. Estas dos partes en donde dependemos de alguien más. La fecha límite para enviar las colaboraciones es el 16 de marzo. Ayúdenos a difundir. Por otra parte, invitamos a conocer los videos que establecen un diálogo entre estudiantes de México y de China que comparten sus experiencias durante la pandemia de COVID-19. Están buenísimos, pueden verse en el Facebook Live de Punto de Partida. La Cátedra Carlos Fuentes publica una convocatoria a un interesantísimo curso que se llama 40 años de literatura queer, imparte Sergio Telles Pon, escritor y crítico literario. Como usted sabe, la literatura temática queer en Hispanoamérica ha cobrado una gran relevancia en los últimos 40 años gracias a toda una serie de autores ya imprescindibles que la han escrito en prácticamente todos los géneros literarios. Este curso va a revisar varias de las obras y autores que han logrado en estos años conformar una especie de canon alternativo. Por otra parte, tenemos el café literario del programa Islas de Lectura, que hoy dedicamos a las mujeres, por supuesto, y se llama Las primeras, pero no las últimas, mujeres que han cambiado el mundo. Imparten Diana Hurtado y Leonel Luna. Y Periódico de Poesía publicó esta semana una selección de los poemas de Sajid Majrooh,
una traducción de César Alvarado con asesoría de Camilo Rodríguez, interesantísimo autor, nacido en Afganistán, un escritor, poeta, folclorista, político afgano, porque después de la invasión soviética tuvo que exiliarse en Pakistán, donde fundó el Centro de Información Afgana. Además de su escritura, pues recopiló poesía popular de mujeres pashtún y publicó Ego Monstruo, una obra monumental en la que a través de la filosofía, el cuento y la poesía deplora la tiranía en todas sus formas. Así que hay mucho que leer y recuerde, si leo, no me encierro. Mucho que leer, mucho que escuchar también para reflexionar y actuar. Y bueno, con respecto a este Día Internacional de la Mujer, nuestra Universidad Nacional Autónoma de México dio a conocer un amplio programa de actividades que se estará llevando a cabo durante los siguientes días, prácticamente durante todo el mes de marzo. Esto es una colaboración pues de distintas instancias de nuestra universidad en donde se estarán llevando a cabo pues conferencias, conversatorios, presentaciones editoriales, mesas de diálogo, charlas, talleres y también la presentación de un micrositio, así como concursos. Bueno, todas estas actividades podemos tener acceso a ellas principalmente a través de las redes sociales Facebook y YouTube. Y bueno, todas las actividades para los detalles en cuanto a horarios y días se pueden consultar en las páginas de la coordinación género.unam.mx y también en cultura.unam.mx, pero seguramente también algunas instancias tienen actividades particulares, así es que hay mucho que hacer y que reflexionar sobre este día y sobre este tema. Y con esta información terminamos un programa más de la UNAM Responde. Agradecemos a todos aquellos que nos ven del otro lado de la pantalla. Seguimos recibiendo todas sus dudas y sus comentarios y los esperamos aquí el día de mañana a las 2:30 de la tarde por TV UNAM. Adiós.